Desde niña, Paulina mostró una determinación poco común. A los 8 años ya cantaba en festivales escolares, y su talento fue rápidamente reconocido por músicos locales, que veían en ella una voz capaz de emocionar incluso a los oídos más exigentes. La década de los 70 marcó su ascenso. Con apenas 20 años, ya recorría escenarios nacionales con una mezcla de elegancia, técnica y autenticidad. Entre los años 80 y 90, Paulina Tamayo se consolidó como una de las voces más influyentes del país. Grabó más de una veintena de álbumes, y sus temas se convirtieron en himnos familiares que sonaban en radios, fiestas y serenatas. Canciones como El alma en los labios, Tu amor F o Te quiero, Te adoro. No solo ocuparon los primeros. Tamayo representaba a una generación de mujeres que lograron abrirse camino en un medio hostil y profundamente tradicional. En entrevistas concedidas durante su carrera, recordaba cómo en sus primeros años debía luchar contra la idea de que una mujer cantante debía limitarse a lo romántico o lo doméstico. Ella, en cambio, decidió convertir su voz en un instrumento de dignidad y orgullo cultural. Por eso, cada vez que interpretaba un pasillo, lo hacía con un respeto casi sagrado. Cantar el pasillo es hablarle a la historia de nuestro país, solía decir. La artista y la madre, más allá del escenario. Paulina era una madre de Bonaé y una mujer profundamente espiritual. Su familia siempre fue su refugio. En varias entrevistas mencionó que su hijo era su razón de vida, la fuente de energía que la mantenía firme durante las giras y los momentos difíciles. La relación entre ambos era de una complicidad entrañable. Él la acompañaba en muchos conciertos y era testigo del cariño inmenso que el público le profesaba. Durante los años 2000, Tamayo redujo el ritmo de su carrera, concentrándose en proyectos culturales, clases magistrales y presentaciones especiales. Participó en campañas de apoyo a artistas jóvenes y promovió la conservación del patrimonio musical andino. Su voz seguía siendo inconfundible, y aunque las nuevas generaciones estaban influenciadas por sonidos urbanos y globales, Paulina mantenía viva la esencia de la música nacional. Los últimos años y la enfermedad. En los últimos años de su vida, la salud de Paulina comenzó a deteriorarse, aunque siempre trató de mantenerlo en privado. Su fuerza interior era notable. Incluso en medio de los tratamientos médicos y el cansancio, seguía cantando, aunque fuera para un público reducido o desde casa. La música era su medicina, y muchos amigos cercanos relataron que jamás perdió el brillo en los ojos cuando hablaba de su próxima canción o de un nuevo proyecto. Su hijo, quien siempre la acompañó, fue testigo de esa lucha silenciosa. En redes sociales y declaraciones posteriores, describió aquellos meses como una batalla de amor y fe. Una etapa en la que la familia se unió más que nunca. La noticia de su fallecimiento, anunciada en 2024, estremeció a todo el país. No era solo la partida de una artista, sino el fin de una era cultural. Los medios ecuatorianos y latinoamericanos dedicaron especiales a su memoria, y los mensajes de duelo inundaron las redes sociales. Músicos, periodistas, colegas y fanáticos coincidían en que el Ecuador había perdido a una de sus más grandes voces. La reacción del público y la familia. En los días posteriores a su muerte, su hijo compartió palabras que reflejaban tanto el dolor como la gratitud. Mi madre se fue en paz, rodeada de amor, haciendo lo que más amaba: cantar. Escribió en una publicación que rápidamente se volvió viral. Aunque no ofreció detalles sobre la causa específica del fallecimiento, pidió respeto y empatía. Ella merece ser recordada por su arte, no por las especulaciones. Esa declaración marcó un punto de inflexión. Mientras algunos medios intentaban profundizar en los aspectos médicos o personales de su partida, la familia insistía en centrar la atención en su legado y en la necesidad de proteger la memoria de una mujer que dedicó su vida al arte.
El tono prudente y sereno del hijo de Paulina Tamayo fue aplaudido por periodistas y colegas del medio, que destacaron su madurez y respeto. El legado de una voz inmortal. La figura de Paulina Tamayo trascendió las fronteras del Ecuador. Fue invitada a festivales en Perú, Colombia, Chile y Estados Unidos, donde siempre representó con orgullo la cultura de su país. Sus interpretaciones se enseñan hoy en conservatorios de música tradicional, y su estilo vocal es estudiado por especialistas que destacan su técnica impecable y su dominio del fraseo andino. Su contribución también fue reconocida por el Estado. Recibió condecoraciones al mérito artístico y fue nombrada embajadora cultural del Ecuador. Pero más allá de los premios, lo que verdaderamente la inmortalizó fue el amor del público. Cada generación descubría en su voz una forma distinta de emoción. Para algunos era nostalgia, para otros, identidad. Para muchos, consuelo. El silencio después de la música. La muerte de Paulina Tamayo dejó un vacío profundo. En los días posteriores, sus canciones volvieron a ocupar los primeros lugares en plataformas digitales. Los programas de televisión revivieron sus presentaciones más memorables, y colegas como Julio Jaramillo Ochoa Jr. o Margarita Lazo expresaron públicamente su admiración y tristeza. Paulina era una institución, una mujer que nos enseñó que cantar también es una forma de resistencia, escribió Lazo. El país entero se detuvo por un instante para escucharla de nuevo. En Quito, en Cuenca, en Guayaquil, miles de personas participaron en vigilias y homenajes. Su voz, reproducida a través de altavoces en plazas y calles, parecía unir a todo un pueblo en un mismo sentimiento. La gratitud, el eco de una despedida. El país que lloró a Paulina Tamayo. La noticia del fallecimiento de Paulina Tamayo se extendió por el Ecuador como un relámpago silencioso que nadie quiso escuchar. En cuestión de horas, los noticieros interrumpieron su programación habitual para rendir tributo a una figura que había sido parte de la memoria afectiva del país durante más de 5 décadas. La televisión nacional transmitió imágenes de sus presentaciones más icónicas, y las emisoras de radio, aquellas mismas que en los años 80 hicieron de su voz una presencia constante en los hogares ecuatorianos, llenaron sus parrillas con canciones que hoy suenan más inmortales que nunca. Un duelo colectivo, desde Quito hasta Cuenca, desde las comunidades rurales de la sierra hasta los barrios populares de Guayaquil. La gente salió a las calles con flores, fotografías y parlantes portátiles para despedirla. En la capital, una multitud se congregó frente al Teatro Nacional Sucre, donde Paulina Tamayo había ofrecido decenas de conciertos memorables. Allí se improvisó un altar con velas, rosas blancas y retratos de la artista en distintas etapas de su vida. Los fans cantaban en coro fragmentos de «Tu amor fue mi pecado» o «El alma en los labios», con lágrimas en los ojos, pero con la convicción de que la música podía mantenerla viva. El presidente de la República, en un comunicado oficial, expresó su pesar y declaró 3 días de duelo nacional para rendir homenaje, a quien describió como la voz que unió al Ecuador a través de su arte y de su identidad cultural. En ese mismo comunicado, se anunciaba que el Ministerio de Cultura organizaría un homenaje póstumo de carácter estatal. Paulina Tamayo es y será siempre patrimonio vivo de la nación, concluyó el mensaje presidencial, el hijo que habló por todos. En medio de la conmoción, todas las miradas se dirigieron a su hijo, quien se convirtió, sin buscarlo, en la voz que canalizaba el dolor y el amor de millones de ecuatorianos. Su primera aparición pública durante la ceremonia íntima de despedida familiar fue profundamente conmovedora. Con una serenidad que contrastaba con la tristeza del momento, agradeció al público por su respeto, soporte y apoyo. Mi madre no se ha ido, porque su voz seguirá hablando por nosotros cada vez que suene una de sus canciones, dijo entre aplausos y sollozos. Días después, el joven concedió una entrevista exclusiva a un medio nacional, en la que abordó con madurez las preguntas sobre la partida de su madre.
Rechazó cualquier tipo de especulación sobre las causas exactas del fallecimiento, afirmando que lo importante no es cómo murió, sino cómo vivió. Añadió: ella ya luchó con valentía, con fe, sin quejarse nunca, y siempre nos pidió que recordáramos la alegría, no la tristeza. Esa postura, marcada por el respeto y la discreción, fue ampliamente aplaudida por los colegas del medio artístico. Muchos recordaron la coherencia de Tamayo, una mujer reservada, que jamás hizo de su vida privada un espectáculo y que prefería que la atención se centrara en su música y en su mensaje de amor al Ecuador. Su hijo heredó esa misma prudencia, y su comportamiento fue percibido como un acto de madurez y fidelidad al legado materno. Los homenajes que recorrieron el país. El primer homenaje oficial se realizó en el Teatro Nacional Sucre, donde cientos de admiradores pudieron despedirse de la artista. El féretro, cubierto con la bandera del Ecuador y un manto de flores andinas, fue recibido con un silencio reverente. En el escenario, un cuarteto de músicos interpretó Vasija de Barro, una de las canciones más simbólicas del repertorio ecuatoriano, que Paulina había cantado innumerables veces. La emoción fue indescriptible. Era como si el país entero se reconociera en esas notas. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado a Quito, donde se llevó a cabo una misa solemne, a la que asistieron figuras del mundo cultural, periodistas y representantes de instituciones musicales. El arzobispo, en su homilía, destacó la espiritualidad profunda que caracterizaba a la artista. Paulina Tamayo nos enseñó que la fe también puede cantarse. Su voz era una oración. En paralelo, otros eventos se organizaron en Cuenca, Loja y Guayaquil. En cada ciudad, grupos locales de música andina interpretaron su repertorio como homenaje. En redes sociales, artistas emergentes publicaron versiones acústicas de sus canciones. En YouTube, los vídeos de sus presentaciones en vivo alcanzaron cifras récord. Las nuevas generaciones, muchas de las cuales apenas conocían su nombre, descubrieron a través de esas imágenes a una mujer de energía inagotable, capaz de llenar un teatro solo con su presencia. El papel de los medios y la narrativa del respeto. Uno de los aspectos más notables tras su fallecimiento fue el tono que adoptaron los medios ecuatorianos. En lugar de centrarse en los rumores o en los detalles médicos, la mayoría optó por rescatar su legado cultural y humano. Programas de televisión dedicaron ediciones especiales a repasar su trayectoria, con entrevistas a antiguos colaboradores y críticos musicales. Los periódicos publicaron editoriales que subrayaban su importancia histórica. Tamayo fue más que una cantante. Fue una embajadora del alma ecuatoriana. Escribía el diario El Comercio. En redes sociales, el hashtag #NasGraciasPaulina se convirtió en tendencia nacional durante varios días. Miles de mensajes expresaban gratitud, recuerdos personales, anécdotas y fotografías junto a la artista. Algunas publicaciones provenían de ecuatorianos residentes en España, Estados Unidos y Canadá, que recordaban haberla visto en conciertos de la diáspora. Para muchos de ellos, su voz representaba el vínculo emocional con su tierra natal. El Ministerio de Cultura, en coordinación con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, anunció la creación del Premio Nacional Paulina Tamayo, destinado a reconocer a mujeres artistas que promuevan la música tradicional. Queremos que su ejemplo inspire a futuras generaciones, explicó la ministra en rueda de prensa. Aquella iniciativa fue recibida con entusiasmo y se interpretó como una muestra de que el Estado buscaba preservar su legado de manera tangible, la dimensión humana del duelo. En los días posteriores, amigos cercanos comenzaron a compartir recuerdos más íntimos de la artista. Uno de ellos, el guitarrista que la acompañó durante más de 30 años, relató entre lágrimas: Paulina nunca llegaba tarde a un ensayo. Siempre decía, el respeto al público empieza en la puntualidad. Era exigente, pero también generosa. Si veía a un músico joven nervioso, le tomaba la mano y le decía, tranquilo, vamos a cantar con el alma. Esa mezcla de disciplina y ternura marcó a quienes trabajaron con ella. Su hijo también habló de su fortaleza.
Incluso en los días más difíciles, se levantaba temprano, preparaba té y repasaba letras nuevas. Decía que cada día era una oportunidad para agradecer. Durante las ceremonias, muchos de los asistentes coincidían en una frase que se repetía como un mantra. Paulina no se ha ido, solo cambió de escenario. En esa expresión se condensaba el sentimiento general. La pérdida física era innegable, pero su presencia espiritual y cultural permanecía intacta. Las redes sociales y la nueva generación. El fenómeno digital que siguió a su partida fue impresionante. En TikTok, jóvenes músicos comenzaron a subir versiones modernas de sus canciones, fusionando el pasillo con ritmos electrónicos. En Spotify, su catálogo experimentó un aumento del 400% en reproducciones en apenas una semana. Los comentarios provenían no solo de Ecuador, sino de Colombia, Perú, México y Argentina. Muchos usuarios confesaban haberla descubierto gracias al eco mediático de su muerte. Paradójicamente, su despedida reavivó el interés por la música andina y por los valores que ella representaba. Varios influencers culturales realizaron transmisiones en vivo analizando su obra. Uno de los más seguidos comentó: Paulina Tamayo fue pionera en lo que hoy llamaríamos gestión cultural. Ella entendió que el arte no era solo cantar, sino educar, preservar y emocionar. Estas reflexiones fueron compartidas miles de veces y contribuyeron a que el debate sobre el valor del arte tradicional ocupara un lugar central en la conversación pública. Una despedida que unió generaciones. Lo más conmovedor de la diosa Paulina Tamayo fue la manera en que unió a distintas generaciones. Abuelos, padres e hijos asistieron juntos a los homenajes, cantando las mismas melodías. En una época marcada por divisiones políticas y tensiones sociales, su figura se convirtió en un punto de encuentro. La música, una vez más, demostró su poder para trascender las diferencias. El funeral del artista se transmitió en directo por televisión nacional. Las cámaras mostraron un cortejo multitudinario que recorrió las calles del centro histórico de Quito. Los balcones estaban adornados con pañuelos blancos y flores. A su paso, la gente aplaudía. Algunos lloraban, otros simplemente sonreían al recordar momentos felices. En la Plaza San Francisco, una niña de 9 años se acercó con una guitarra pequeña y tocó los primeros acordes de Despedida, una de las canciones más emotivas del repertorio de Tamayo. El gesto fue tan espontáneo que conmovió a todo el país. Su hijo, visiblemente afectado, agradeció a todos con un gesto sencillo pero poderoso. Colocó la mano sobre el corazón y susurró: «Gracias por tanto amor». Luego, se retiró en silencio, acompañado de su familia, mientras la multitud seguía coreando su nombre. El vacío y la reflexión. Pasadas las primeras semanas, el duelo colectivo dio paso a la reflexión. Los críticos comenzaron a analizar su impacto histórico y su papel en la evolución de la música ecuatoriana. Algunos destacaron su capacidad de adaptación. Aunque fiel a las raíces andinas, supo incorporar arreglos modernos y fusionar estilos sin perder autenticidad. Otros enfatizaron su papel como mujer en un entorno artístico dominado por hombres. Paulina Tamayo demostró que una artista puede ser popular y al mismo tiempo profundamente respetada por la crítica. Escribió la periodista cultural Ana Lucía Herrera. El hijo de la cantante, por su parte, decidió continuar el legado de su madre a través de una fundación dedicada al fomento del arte ecuatoriano. En una rueda de prensa, explicó: «Mi madre soñaba con un país donde los jóvenes artistas no tuvieran que emigrar para poder vivir de su talento. Este será nuestro compromiso: mantener vivo su sueño». El anuncio fue recibido con emoción y marcó el inicio de una nueva etapa. La institucionalización de su memoria. El mito y la realidad. Como suele ocurrir con las grandes figuras, su muerte también dio origen a versiones contradictorias sobre los últimos días. Sin embargo, la familia fue clara y firme en su deseo de evitar cualquier tipo de sensacionalismo. «No queremos mitos, queremos memoria», declaró su hijo en una entrevista posterior.
Esa frase se convirtió en titular de prensa y reflejó con precisión la línea ética de la familia Tamayo. Proteger la verdad sin alimentar el morbo. De esa forma, el relato oficial de su despedida quedó definido no por el misterio, sino por la dignidad. En lugar de una historia trágica, se consolidó una historia ejemplar, la de una mujer que con humildad y talento supo conquistar el corazón de su pueblo. Su partida no fue el final, sino el inicio de una nueva presencia simbólica, un país reconciliado con su arte. El fenómeno Paulina Tamayo evidenció algo que muchas veces se pasa por alto: la necesidad que tienen los pueblos de reconocerse en sus artistas. En un contexto global donde la música comercial domina las plataformas, la figura de Tamayo recordó a los ecuatorianos el valor de lo propio. Escucharla se convirtió en un acto de identidad, casi de resistencia cultural. Los homenajes continuaron durante meses. En universidades se organizaron seminarios sobre su aporte al folclore. En las escuelas, los niños aprendieron sus canciones como parte de los programas de arte. Incluso en las comunidades indígenas del norte del país, donde el idioma quichua convive con el español, se tradujeron algunas de sus letras para ser interpretadas en celebraciones locales. Así, su voz cruzó fronteras lingüísticas y generacionales. Cada homenaje, cada versión, cada tributo era una forma de decirle: gracias por habernos enseñado a cantar lo que somos. El legado vivo, la música, la memoria y la promesa de un hijo. El paso del tiempo no ha disminuido la presencia de Paulina Tamayo. Al contrario, su voz sigue resonando con más fuerza que nunca. Cada acorde, cada palabra de sus canciones parece haberse convertido en parte del paisaje emocional del Ecuador. Su partida física abrió un espacio de silencio que, paradójicamente, fue llenado por una nueva generación de artistas, investigadores y admiradores que encontraron en su legado una fuente inagotable de inspiración. A más de un año de su fallecimiento, el país continúa rindiéndole homenaje de diversas formas. No hay mes en el que no se celebre un festival, un concierto tributo o una conferencia sobre su vida y obra. Su influencia trasciende géneros, edades y regiones. Desde los Andes hasta la Amazonía, desde las comunidades rurales hasta los escenarios internacionales. Su voz sigue siendo sinónimo de identidad. El arte como herencia. Paulina Tamayo fue, ante todo, una maestra. Aunque muchos la recuerdan como intérprete, pocos saben que durante sus últimos años dedicó gran parte de su tiempo a formar nuevos talentos. En su casa de Quito, había convertido una habitación en un pequeño estudio de grabación y un aula de música. Allí recibía a jóvenes cantantes con la paciencia y la pasión que solo tienen los verdaderos artistas. No basta con cantar afinado, les decía. Hay que cantar con el alma. Su hijo recuerda esos días con una mezcla de orgullo y melancolía. Ella encontraba felicidad en enseñar. Decía que su misión no era solo dejar canciones, sino sembrar voces nuevas. Muchos de sus alumnos, hoy convertidos en artistas reconocidos, reconocen que Tamayo fue su principal guía. En entrevistas recientes, varios de ellos la describen como una mujer rigurosa pero cálida, exigente, pero siempre dispuesta a escuchar. En 2025, la Fundación Paulina Tamayo, creada por su hijo, retomó ese espíritu. Con el apoyo del Ministerio de Cultura y de universidades ecuatorianas, se estableció un programa de becas destinado a jóvenes intérpretes de música tradicional. El lema del proyecto, grabado en todas las piezas promocionales, era una de las frases favoritas de la artista. La música no se hereda por sangre, sino por el alma. La figura del hijo como guardián del legado. Desde la muerte de su madre, su hijo se ha convertido en una figura respetada dentro del ámbito cultural. Aunque nunca buscó la exposición mediática, comprendió que mantener viva la memoria de Paulina Tamayo era, en cierto modo, una responsabilidad histórica. Su presencia en actos oficiales, homenajes y programas de televisión siempre ha estado marcada por la serenidad y el respeto. En cada aparición pública, insiste en la importancia de separar la figura humana de los mitos. Mi madre fue una artista enorme,
pero también fue una persona con temores, sueños y fragilidades. Quiero que la recordemos en su totalidad, no como una estatua perfecta, sino como una mujer real que amó profundamente a su país. Su discurso ha sido clave para preservar el equilibrio entre la admiración y la verdad. En tiempos donde las redes sociales tienden a idealizar o distorsionar las figuras públicas, su hijo ha sabido construir una narrativa transparente y emocionalmente honesta. Esto ha contribuido a que la memoria de Paulina Tamayo no se congele en un símbolo distante, sino que permanezca viva, humana, cercana. En entrevistas con medios internacionales, ha revelado que su madre le dejó grabaciones inéditas, reflexiones escritas y proyectos inconclusos, entre ellos, un disco que pensaba titular Ecos del Alma, con canciones inspiradas en los paisajes de la Sierra Ecuatoriana. Ella no llegó a terminarlo, contó, pero su voz quedó grabada en varias pistas. Estamos trabajando para restaurarlas y presentarlas como ella habría querido, con respeto, sin artificios. El anuncio generó enorme expectación. Los fans esperan con emoción la publicación de ese material, que promete convertirse en un testimonio íntimo de su último periodo creativo. Más que un lanzamiento discográfico, será un acto de amor filial y cultural, la pedagogía del sentimiento. Hablar de Paulina Tamayo es hablar de una forma de entender la música como expresión del alma colectiva. Para ella, el canto no era una exhibición técnica, sino un acto de comunicación profunda entre el artista y el público. Cantar un pasillo es contar la historia de un pueblo que ha amado y sufrido, decía en una entrevista de 2010. Esa filosofía se ha convertido en el eje de varios programas educativos impulsados tras su fallecimiento. En el Conservatorio Nacional de Quito se inauguró la Cátedra Paulina Tamayo de Música Popular Andina, donde los estudiantes no solo aprenden teoría musical, sino también la dimensión emocional y poética del repertorio ecuatoriano. Profesores y alumnos coinciden en que el estudio de su obra permite comprender mejor la sensibilidad del país. Durante una clase abierta, una estudiante explicó: "Cuando canto sus canciones, siento que me hablo a mí misma. Es como si su voz me guiara desde dentro". Este tipo de testimonios muestra cómo su legado ha trascendido lo musical para convertirse en una experiencia de autoconocimiento cultural. El hijo de la cantante ha participado en varias de estas actividades, compartiendo anécdotas y grabaciones inéditas que muestran a una Paulina Tamayo cercana, divertida, espontánea. En una de ellas, se escucha a la artista riendo después de olvidar una estrofa. ¡Ay, esta cabeza mía! Pero lo importante es cantar con el corazón, no con la memoria. Esa frase, sencilla pero profunda, resume toda una filosofía de vida. El reconocimiento institucional. El impacto de Paulina Tamayo no se limitó al ámbito artístico. Su figura comenzó a ser estudiada también desde la sociología, la historia y la comunicación. Varios investigadores universitarios han publicado ensayos sobre el papel de su música en la construcción de la identidad ecuatoriana contemporánea. En esos trabajos, se analiza cómo sus letras y su estilo vocal reflejaban una sensibilidad mestiza, capaz de unir lo indígena, lo criollo y lo urbano. En 2025, la Asamblea Nacional aprobó una resolución para declarar el 20 de julio, fecha de su nacimiento, como el Día Nacional de la Música Tradicional, en honor a su legado. En el acto, su hijo recibió una medalla conmemorativa y pronunció un discurso que conmovió a todos los presentes. Mi madre no buscaba reconocimiento. Cantaba porque creía que el arte podía sanar. Si hoy su voz sigue viva, es porque sanó a muchos corazones. Aquel momento fue ampliamente difundido en los medios. No era solo un homenaje, sino una reafirmación del valor del arte popular como parte esencial de la identidad nacional. Por primera vez en muchos años, la música tradicional ocupó los titulares con orgullo y sin nostalgia. La dimensión internacional del legado. Aunque Paulina Tamayo es, ante todo, una figura ecuatoriana, su influencia se ha extendido por toda América Latina. En Lima, Bogotá y Buenos Aires,
Varios festivales dedicaron segmentos especiales a su memoria. En Miami, la comunidad ecuatoriana organizó un concierto multitudinario bajo el lema Ecuador canta con Paulina. Artistas de distintas generaciones interpretaron sus canciones en versiones modernas, demostrando que su mensaje sigue vigente incluso entre quienes no vivieron su época dorada. Una de las interpretaciones más aplaudidas fue la de una joven cantante colombiana que fusionó el pasillo "Te quiero, te adoro" con ritmos de cumbia y pop latino. No busco reemplazarla, dijo la artista, sino traer su voz al presente. Paulina Tamayo pertenece al futuro tanto como al pasado. El fenómeno despertó interés académico en otros países. En universidades peruanas y mexicanas se organizaron seminarios sobre el rol de las mujeres en la música andina, con Paulina Tamayo como caso central. En esos debates se resaltó su capacidad para combinar fuerza interpretativa con elegancia emocional, y su manera de dignificar lo femenino sin recurrir a clichés. El legado espiritual. Más allá de los escenarios, Paulina Tamayo fue una mujer de fe. Sus allegados recuerdan que rezaba antes de cada presentación, no como un acto supersticioso, sino como un gesto de humildad. Le pedía a Dios que su voz sirviera para algo bueno, cuenta su hijo. Esa espiritualidad silenciosa impregnaba todo su trabajo. Por ello, su figura ha sido también reivindicada por movimientos religiosos y comunitarios, que la ven como un ejemplo de vida sencilla y devota. En algunos templos del país, se organizan misas con música interpretada por coros femeninos en su honor. Su canción, Amor Eterno, se ha convertido en himno de despedidas y conmemoraciones. Su hijo, al ser consultado sobre esa dimensión espiritual, afirmó: "Mi madre no hablaba mucho de religión, pero vivía la fe en sus actos. Su caridad era discreta. Ayudaba a músicos ancianos, pagaba becas de estudio. Visitaba hospitales sin cámaras ni anuncios. Esa fue su verdadera grandeza. El arte como resistencia cultural. El caso de Paulina Tamayo ha sido también un punto de reflexión sobre la fragilidad del arte tradicional frente a la globalización. En un contexto donde la música urbana domina las plataformas y las audiencias jóvenes, su figura resurge como símbolo de resistencia. Su hijo ha asumido esta lucha cultural con convicción. Defender el legado de mi madre es defender la voz de un país que a veces olvida quién es. La Fundación Tamayo organiza cada año el Festival Voces del Ecuador, un evento que combina conciertos, talleres y charlas sobre la preservación del patrimonio musical. En su segunda edición, celebrada en 2025, participaron artistas de todo el continente y se rindió homenaje a figuras históricas de la música andina. El festival se ha convertido en un espacio de encuentro intergeneracional, donde el arte se celebra no solo como entretenimiento, sino como acto de memoria, una lección para el futuro. Cada vez que suena una canción de Paulina Tamayo, el público no solo escucha una voz, sino una historia. Esa conexión emocional es lo que explica su permanencia. Su hijo lo resume con una frase que ya ha hecho historia: "La muerte no puede apagar una voz que cantó con verdad". La enseñanza que deja su vida va más allá de lo artístico. En un mundo donde el éxito se mide por cifras y popularidad, Tamayo recordó que la autenticidad y la sensibilidad siguen siendo las fuerzas más poderosas del arte. Su historia inspira a músicos, docentes y comunicadores a buscar sentido en lo que hacen, no solo reconocimiento. En ese sentido, el papel de su hijo ha sido fundamental. No se ha limitado a custodiar un archivo o una marca. Ha sabido transformar la memoria de su madre en una plataforma para el crecimiento cultural del país. Su serenidad frente al dolor y su compromiso con la educación artística han hecho de él una figura admirada. Hoy, hablar de Paulina Tamayo es hablar del Ecuador mismo, de su alma, de su ternura y de su fuerza. La artista ya no está entre nosotros, pero su voz sigue acompañando los amaneceres, los viajes, las celebraciones y las despedidas. En los hogares ecuatorianos, sus discos siguen sonando como un recordatorio de que lo auténtico nunca muere. Su hijo, fiel guardián de esa herencia,
ha transformado la pérdida en esperanza. En cada homenaje, en cada palabra de agradecimiento, se percibe el eco de un amor que trasciende la muerte. Porque, al final, Paulina Tamayo no se ha ido. Vive en cada nota, en cada lágrima, en cada corazón que aún canta sus canciones. La eternidad de una voz. Legado. Trascendencia y memoria viva. El paso del tiempo, lejos de apagar el eco de la voz de Paulina Tamayo, parece haberlo amplificado. A casi un año de su fallecimiento, su nombre se menciona con una mezcla de respeto, nostalgia y admiración. En cada rincón del Ecuador, su música sigue sonando como un himno nacional de identidad y ternura. La figura de Tamayo ya no pertenece únicamente al ámbito del entretenimiento. Se ha convertido en un símbolo cultural y emocional, una herencia que trasciende generaciones y fronteras. La institucionalización de su legado. En 2025, el Ministerio de Cultura, junto con la Fundación Paulina Tamayo dirigida por su hijo, anunció la creación del Centro de Memoria Musical Andina Paulina Tamayo, un espacio dedicado a preservar su obra y promover la investigación de la música tradicional ecuatoriana. El centro albergará grabaciones inéditas, documentos, vestuario escénico y fotografías que recorren más de 5 décadas de carrera artística. Durante la ceremonia de inauguración, su hijo expresó con emoción contenida: "Este no es solo un homenaje a mi madre. Es un compromiso con la historia cultural de nuestro país. Ella siempre creyó que la música podía cambiar vidas, y ahora nosotros debemos mantener esa promesa". El proyecto busca, además, conectar a los jóvenes con la música andina a través de talleres y residencias artísticas. Varias universidades ecuatorianas se sumaron al programa, integrando en sus planes de estudio un módulo sobre la influencia de Paulina Tamayo en el desarrollo del pasillo y del folclore contemporáneo. Así, su legado ha pasado del escenario a las aulas, del aplauso a la reflexión académica. La transformación del duelo en inspiración. La pérdida de un artista suele dejar un vacío difícil de llenar. Pero en el caso de Paulina Tamayo, ese vacío se transformó en energía creativa. Decenas de músicos emergentes encontraron en su obra una fuente de inspiración. Jóvenes cantautoras, influenciadas por su técnica y su fuerza interpretativa, comenzaron a revalorizar los ritmos tradicionales, mezclándolos con elementos modernos, sin perder su esencia. El movimiento Nueva Voz Andina, surgido en 2024, rinde tributo a su estilo. Sus miembros, en su mayoría mujeres, afirman que Paulina les abrió el camino. Ella nos enseñó que se puede ser femenina y poderosa al mismo tiempo, que la tradición no es sinónimo de pasado, sino de raíz, declaró la cantante quiteña María José Benítez durante un concierto homenaje. La figura de Paulina se convirtió, así, en un estandarte del empoderamiento artístico femenino. En una industria todavía dominada por estereotipos y desigualdades, su ejemplo demuestra que el talento y la autenticidad son las verdaderas herramientas de trascendencia. El papel del hijo como guardián del legado. El hijo de Paulina Tamayo, cuya discreción había sido una constante durante la vida de su madre, emergió tras su partida como un símbolo de continuidad. Con voz serena y visión clara, asumió la responsabilidad de proteger la memoria de su madre sin convertirla en un espectáculo mediático. En entrevistas posteriores, ha repetido una frase que resume su misión: "Mi madre no buscaba fama, buscaba significado, y mi deber es asegurarme de que ese significado no se pierda". Su labor no se limita a homenajes o eventos conmemorativos. También ha impulsado un archivo digital abierto al público, que permite acceder a grabaciones remasterizadas, entrevistas, manuscritos y arreglos originales. Gracias a esta iniciativa, las nuevas generaciones pueden conocer no solo a la artista, sino también a la mujer detrás de la leyenda. El tono sereno y respetuoso de su hijo ha sido ampliamente elogiado por la prensa. En una época en la que el morbo suele dominar la narrativa pública, su decisión de mantener la dignidad del legado familiar ha sido vista como un acto de madurez y amor. Su figura se ha transformado en el vínculo vivo entre la memoria y el futuro de la obra de Paulina. La influencia en América Latina.
El impacto de Paulina Tamayo no se limita a Ecuador. En varios países latinoamericanos, su obra ha sido objeto de estudio y tributo. En Colombia, la Universidad Nacional incluyó su interpretación del pasillo como parte de un seminario sobre voces femeninas de la música andina. En Perú, la cantante Eva Ayllón, la mencionó como una de sus mayores influencias y expresó públicamente: Paulina no solo cantaba, narraba la historia de todos nosotros con una verdad que dolía y sanaba al mismo tiempo. En 2025 se realizó en Lima el Festival Internacional de la Canción Andina Paulina Tamayo, un evento que reunió a artistas de toda la región. El cierre estuvo a cargo de una orquesta sinfónica que interpretó un popurrí de sus canciones más emblemáticas. Fue un momento de unidad continental, la demostración de que el arte auténtico no conoce fronteras ni idiomas. La mujer detrás de la leyenda. A medida que los homenajes se multiplicaban, emergía una nueva dimensión en la figura de Paulina Tamayo, la del ser humano que, más allá del escenario, vivió con humildad, fe y entrega. Sus colegas la recordaban no por su fama, sino por su generosidad. Era habitual que, después de un concierto, dedicara tiempo a conversar con los técnicos, con los músicos jóvenes o con los admiradores que esperaban una palabra de aliento. Una anécdota repetida por varios de sus amigos cuenta que, en su última gira internacional, Paulina insistió en visitar un hospital infantil para cantar a los niños enfermos. Decía que mientras tuviera voz, debía usarla para dar esperanza, relató su hijo. Esa actitud resume su filosofía de vida: el arte como servicio, la música como acto de amor. La permanencia en la memoria colectiva. La música de Paulina Tamayo ha entrado en el territorio de lo imperecedero. Su voz sigue sonando en celebraciones familiares, en radios comunitarias, en aulas rurales, donde los niños aprenden sus letras como si fueran poesía. Para muchos ecuatorianos, su música representa lo que son: un pueblo de emociones profundas, de orgullo cultural y de resiliencia. La UNESCO, en colaboración con el Ministerio de Cultura, ha iniciado el proceso para incluir parte de su repertorio en el Registro de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Si se aprueba, sería el primer reconocimiento de este tipo otorgado a una intérprete ecuatoriana, lo que consolidaría su lugar en la historia universal de la música. La noticia ha generado esperanza y emoción. No es solo un reconocimiento a mi madre, declaró su hijo. Es un homenaje a todos los músicos del Ecuador que dedicaron su vida al arte sin buscar fama. Solo verdad. El significado espiritual de su partida. En el fondo, la muerte de Paulina Tamayo dejó una enseñanza. La verdadera inmortalidad no se mide en años, sino en impacto. Su voz, sus gestos, sus silencios continúan vivos en cada persona que la escuchó alguna vez. La sociedad ecuatoriana, marcada por crisis y desigualdades, encontró en su legado una razón para reconciliarse con su identidad. Las generaciones futuras la recordarán no como una celebridad, sino como una maestra del alma. Y su hijo, testigo y heredero de esa grandeza, ha sabido transformar el dolor en misión. En sus palabras finales durante un homenaje en Quito, dijo con voz firme pero emotiva: ella no se ha ido. Está en cada canción que cantemos con el corazón, en cada niño que descubra la belleza de nuestra música. Mientras su voz siga inspirando, mi madre seguirá viva. La eternidad del arte verdadero. La historia de Paulina Tamayo demuestra que el arte, cuando nace de la verdad, sobrevive a la muerte. Su legado no solo ha redefinido la identidad musical del Ecuador, sino que ha devuelto dignidad al folclore latinoamericano en un tiempo en que lo popular parecía condenado al olvido. Hoy, su voz continúa siendo faro y guía. Su hijo, sus admiradores y las nuevas generaciones se encargan de mantener encendida esa llama. En cada acorde, en cada palabra, en cada lágrima que provoca su canto, Paulina Tamayo vive, no como recuerdo, sino como presencia eterna. Porque algunas voces no se apagan, se transforman en historia,